Buenas tardes, estamos en la exposición sobre el tema de las normas ANSI de la materia Ingeniería de Procesos. Los integrantes del grupo 10 son Ámbar Cedeño y quienes habla Johnny Ventura. En la siguiente exposición vamos a hablar sobre 4 puntos iniciales. El primero sería el propósito de las normas ANSI. El propósito de esta norma es establecer un medio uniforme de designación designando los instrumentos y los sistemas de instrumentación usados para la medición y control, con el fin que el sistema de asignación incluye símbolos y presente un código de identificación en cada uno de los procesos. Como visión general tenemos unas generalidades que dice que en todo proceso trabajan diferentes usuarios o especialidades. La estandarización debe reconocer esta realidad y además debe ser consciente con el objetivo de estándar. Por lo tanto, debe entregar métodos para una simbolización alternativa. Se entrega una serie de ejemplos como información adicional o amplificaciones para una determinada simbología según se desee o el proceso que éste conlleve. La simbología de los equipos de los procesos no es el motivo de este apunte, por lo tanto, al incluirse se hará a razón de ilustrar aplicaciones de símbolos de instrumentación. ¿En qué se aplican las normas ANSI? Tenemos varias aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones industriales. Se dice que la estandarización de la instrumentación es importante para diversas industrias, como la industria química, en la industria petrolera, en generación eléctrica, aire acondicionado, refinadoras de metales y otros procesos industriales. Existen otros campos con instrumentación muy especializada y diferentes a la industria convencional, como puede ser la astronomía, la navegación o la medicina. También tenemos una aplicación en procesos, que se dice que el estándar es recomendable para emplearlo cada vez que se requiera cualquier referencia, ya sea para un instrumento o para una función de control del sistema, con el propósito de identificar y simbolizar cada uno de los procesos. En las aplicaciones podemos tener, por ejemplo, en esquemas de diseño, ejemplos para enseñanza, fichas técnicas, diagramas, descripciones funcionales, diagramas en flujo de procesos, dibujos de construcción, especificaciones, órdenes de compra, identificación y funciones de control, instrucciones de mantenimiento, operación, instalación o dibujo o informes. En todo este tipo de procesos podemos aplicar las normas ANSI. También se dice que una aplicación es a la clase de instrumentación y para funciones de instrumento. Como se dice, esto estudia los símbolos, identificaciones entregados en este estándar, que son aplicadas a toda clase de mediciones e instrumentación para control de procesos. Esta se puede emplear no solo para describir instrumentos discretos y sus funciones, sino también para funciones de sistemas análogos, donde aparecen términos como display compartido, control distribuido o control computarizado. También tenemos un alcance en identificación funcional. La estandarización entrega la clave de funciones para la identificación y simbología de un instrumento. Los detalles técnicos adicionales para instrumentos se describen mejor en una hoja de especificaciones conocida como datasheet y otro documento dado para tales efectos. También otra aplicación se dice que es un alcance en la identificación de lazos o loop. El estándar cubre la identificación de todo instrumento o las funciones asociadas con lazos de control. El usuario está libre de aplicar identificación adicional, ya sea por número de serie, número de unidad, número de área o número de planta u otros medios. A continuación, en el punto 3 tenemos varias definiciones acerca de las normas. Como podemos ver, tenemos varias definiciones, como es accesible, que este es un término que se aplica a un dispositivo o una función, la cual puede usarse o verse por un operador con el propósito de efectuar acciones de control, por ejemplo, cambiar el endpoint, transferencias, manual automático o acciones de on-off. También tenemos que es alarma, que es un dispositivo o función que señala la existencia de una condición anormal por medio de un cambio descrito, audible o visual. Asignar, término aplicado a la indicación que permite dirigir o canalizar una señal o dispositivo u otro elemento sin necesidad de unir o cambiar
Nombrado, estación automanual, es sinónimo de estación de control. Globo, que es sinónimo de burbuja o de círculo simple que encierra un número o una letra. Detrás del panel, que es un término aplicado a una localización dentro de un área que contiene el panel de instrumentos, conexiones, montaje, que están encerradas dentro de un panel o tablero. Los dispositivos detrás del panel se refiere a condiciones normales, no es accesible para el operador. Binario, término aplicado a una señal o dispositivo, solamente tiene dos posiciones discretas o estados. Placa, que es sinónimo de panel. Burbuja, que es el símbolo circular que tiene como propósito identificar un instrumento o una función y puede tener un número como etiqueta. Tenemos también dispositivos computacional, que un dispositivo o función que se realiza uno o más cálculos o operaciones lógicas o ambas, enviando como resultado uno o más señales de salida. Algunas veces se llama relé computacional. Configurable, término aplicable a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden seleccionarse o arreglarse a través de un programa u otros métodos. Este concepto excluye el realambrado como medio de alterar una configuración. Controlador, un dispositivo que tiene una salida que varía para regular una variable controlada de una manera específica. Estación de control es una estación de carga manual en la que permite la interrupción entre el modo manual y el automático de un lazo de control. Una válvula de control, que es un dispositivo que comúnmente es actuado manualmente o acciones on-off o semi-actuado, que permite manipular el flujo en uso o en el proceso de fluidos. Convertidos, que son dispositivos que reciben señal de información desde un instrumento de una forma y envían una señal hacia una salida bajo otra forma. Digital, que es un término aplicado a una señal o dispositivo que usa dígitos binarios para representar valores continuos o estados discretos. Un sistema de control distribuido, que dice que es un sistema que opera funcionalmente integrado consistiendo en subsistemas que pueden operar física y remotamente separados uno del otro. Y tenemos otros conceptos como es el elemento final de control, que dice que el dispositivo que directamente controla el valor de la variable manipulada de un lazo de control a menudo necesita una válvula de control. Lo que es función, que es el propósito o acción efectuada por un dispositivo. Instrumentación, que es una colección de instrumentos o aplicación para el propósito de observar, medir, controlar o combinar cada uno de estos. Identificación, que es la secuencia o dígitos o letras de ambos, puede ser empleado para designar un instrumento o un lazo. Local, que es la ubicación de un instrumento que no está en un panel o consola y no está montado dentro de la sala de control. También tenemos lo que es un lazo, que es una combinación de dos o más instrumentos de arreglo de funciones de control. También el paso de señales del uno al otro con el propósito de medir y o controlar una variable de un proceso. Un panel local, que no es un panel principal. Los paneles locales se ubican en las cercanías de los subsistemas o usuarios de la planta. Un instrumento, que es un dispositivo usado directa o indirectamente para medir y o controlar una variable. Bueno, continuando con lo que son las definiciones, encontramos lo que es estación de carga manual. Este nos dice que es un dispositivo que tiende a ajustarse a un manual de salida usado para lo que es actuar sobre uno o dos dispositivos o también este puede ser con control remoto, ¿no? Lo que es la medición, esta es la que nos determina la existencia de una magnitud de una variable. El monitor es aquel término general que se le da a un instrumento o sistemas de instrumentos, el cual nos van a ayudar a medir o detectar estados o magnitudes de una o más variables. La luz del monitor pues es sinónimo de luz piloto.
Lo que es panel, esta nos dice que es una estructura que tiene un grupo de instrumentos en donde se encierra interfaces para el operador del proceso. Lo que es el panel de montaje, este nos dicen que es el término aplicado a un instrumento que están instalados en un panel o consola y la cual es accesible al operador en forma normal. ¿Qué es luz de piloto? Pues es aquella que nos indica cuáles son las condiciones normales de un sistema o un dispositivo. El elemento primario es el sinónimo de sensor o detector. Lo que es proceso, este nos dice que es cualquier operación o secuencia de operaciones donde se puede llegar a encontrar involucrado cambios de energía, estado, composición, dimensiones, y que estas propiedades pueden definirse respecto a referencias de las mismas. Lo que es variable del proceso nos dice que esta pertenece a un proceso en sí, como dice la misma palabra. Lo que es el programa es aquella secuencia repetitiva de acciones donde se define el estado de salidas relacionada con valores dados a las entradas. Lo que es un controlador lógico programable es un dispositivo que posee múltiples entradas, salidas y que contiene un programa modificable. ¿Qué es el relé? Es aquel dispositivo cuya función hace que pase información de una forma u otra, pero ya un poco modificada. Scan, esta nos sirve para monitorear de forma predeterminada el estado de una variable dentro de un proceso de forma periódica. Lo que es sensor es la parte de un lazo o instrumentos que primero va a dar el valor del censo de la variable del proceso, el cual va a asumir un valor correspondiente. Lo que es set point, este es un punto de referencia para una variable de entrada que establece el valor deseado de la variable a controlar. Lo que es el display de pantalla, este es un dispositivo de interfaz que el operador comúnmente ve a través de una pantalla de video, la cual le permite lo que es controlar la información desde fuentes internas. Lo que es el controlador compartido, este es un elemento el cual contiene algoritmos preprogramados que son usados de manera accesible y configurables que permiten lo que un dispositivo controle varias variables. El interruptor es aquel dispositivo que trata de conectar o prender y apagar, seleccionar o transferir uno que otro circuito. Lo que es punto de prueba es aquella conexión del proceso con instrumentos no conectados permanentemente, por lo cual hay una extensión para una conexión temporal o internamente en el instrumento. El transductor es un término general que se le da al dispositivo que recibe información de una o varias formas en cantidades físicas, tratando de modificar lo que es esta información. Y por último tenemos lo que es el transmisor, el cual nos dice que es un dispositivo que detecta la variable de un proceso por medio de un sensor. Continuando tenemos lo que son las vistas generales del sistema de identificación. Para comenzar, tratar de abarcar este tema, tenemos que cada instrumento o función es designado por un código alfanumérico o un número de etiqueta, el cual nos da un lazo donde se pueden identificar las siguientes partes dentro de la etiqueta generalmente. También dice que se puede agregar lo que son sufijos o prefijos para completar la identificación. Podemos ver en el siguiente cuadro que tenemos la numeración típica de etiquetas, que por lo general lo vamos a encontrar como dice la palabra que es TIC 103, que esto va a ser la identificación del instrumento o el número de etiqueta. Al momento de tratar de ver solo la T y el número, va a ser solo la identificación. El número solo es el número de lazo. Las palabras completas de IC viene siendo la identificación funcional, sea de lo que nosotros estemos tratando del instrumento que vayamos a utilizar. La
primera letra va a ser, bueno, como les dije aquí, va a ser la primera letra, y las dos consiguientes van a ser las letras sucesivas. Lo que es el número de etiqueta expandido, tenemos aquí el que es 10-PHA-5A, este viene siendo el número de etiqueta. Al momento de referirnos del cero o de los números en sí, viene siendo un prefijo opcional, y al momento de hablar en la parte final, pues vemos que es un sufijo opcional. Nos dice también que las guiones son opcionales como separadores. Ya. Dentro de lo que es la identificación, bueno, antes de entrar a lo que es la identificación funcional, pues tenemos que los números de los instrumentos en lo que son los lazos pueden tener un código de información relacionadas. Esto se refiere a que dentro de la planta o el número designado para ellos es posible establecer una serie de números específicos. Ya, ahí sí, dentro de lo que son las identificación funcional, encontramos que un registrador diferencial de presión, como podemos ver aquí en la imagen, es usado para una medida de flujo y se puede identificar como FR, lo que es un indicador de presión y un interruptor actuado por presión, como están aquí en la imagen. Este es conocido como LI y LS respectivamente. LI se refiere al que es el indicador de presión, que lo podemos ver de este lado, y el LS es el interruptor actuado por presión conectado. Luego tenemos lo que es la válvula de control, que varía el flujo de acuerdo a los niveles del controlador, y lo podemos identificar como LV. Ya, esta identificación funcional de un instrumento consiste en letras tomadas de tablas, que puede ser la anterior o las que se pueden seguir viendo con respecto a los demás temas de la norma. Es donde anteriormente incluye las primeras letras que se van designando respecto a la medición o la variable inicial del instrumento. Ya, siguiendo tenemos el que es el TDAL, que este tiene dos modificadores, donde la primera letra, que viene siendo la D, cambia la variable medida, la T entra a una nueva variable diferencial de temperatura, la L viene siendo que fija la función, y pues A queda como representar una alarma. Tenemos aquí ejemplo de válvula PCV, que es la que nos dice que la lectura de letras de funciones pasivas sigue un orden y la salida lo mismo, el cual es una secuencia excepto la letra C, que viene siendo de control, la precedida, que es la letra V de válvula, y pues el ejemplo, como ya se los mencioné, es la válvula PCV, que es de control automática, que podemos ver diferentes tipos, la que es enroscada múltiple, la que es para montaje sobre mangueras continuas, y la que es para montaje en múltiples con goma. Luego proseguimos con lo que es el controlador de temperatura con interruptor, el cual tiene dos circuitos tangentes que se puede ver como TIC-3 y otro como TCH-3, el cual es el instrumento donde se podría indicar como, o sea, fusionando estos dos nombres de etiqueta, se puede decir TIC/TCH3 para todos los casos de escrituras y referencias. Tenemos que el número total de letras dentro de un grupo no debe exceder de 4 y se debe determinar, esto determinado por lo que son el arreglo de las letras funcionales dentro de los subgrupos para los instrumentos que se realizan en la medida de variables o entradas, y que siempre hay que tratar de omitir lo que es la I, que en este caso es la que indica si el instrumento o el instrumento gráfico de la misma variable medida. Y pues aquí nos dice que todas las letras de identificación funcional van sobre el componente. Tenemos lo que son las identificación de lazos. Esta nos dice que consiste de una primera letra y luego precedida de un número.
que dentro de esta tiene que tener asignado un número único correspondiente al lazo mismo, y que en este caso la numeración paralela es la misma letra del instrumento común de varios lazos y llegaría la identificación del lazo predominante. Aquí podemos ver un ejemplo que es F, como ya lo había dicho primero, es la primera letra, las otras son las letras sucesivas, el número va a ser el número del lazo de control y pues la letra final va a ser lo que es el sufijo. Las tres primeras letras vienen siendo la que es la identificación funcional y el número más el sufijo pues va a ser la identificación del lazo. Tenemos que dentro de lo que es la identificación de lazo nos da tanto de numeración paralela como numeración de serie. Dentro de lo que es la numeración paralela, esta nos dice que siempre debe llegar una secuencia numérica por cada letra. Tenemos el ejemplo aquí de TIC 100, FRC 100 o AL 100. Pero lo que es la numeración serie, esta nos dice que tiene que llevar una secuencia simple de números manteniendo las primeras letras del lazo. Como por ejemplo, tenemos TIC 100, FRC 101, LIC 102, AL 103. Ya, esta nos dice que la numeración de la secuencia de un lazo puede comenzar de 1 con cualquier otro número, tal sea como 001, 301 o 1201. Esto nos dice que puede incorporar un código de información que se recomienda hacer en esto lo más simple posible. Ya. Nos dice también que un lazo debe tener varios instrumentos con la misma identificación funcional. Se puede llegar a encontrar de esa manera. Dice que al momento de agregar un sufijo al número de lazo, vamos a tener así como, por ejemplo, la misma identificación funcional, que son las letras, que es FV, pero lo que va a cambiar es en el momento de los sufijos, que en este caso en la primera tenemos FV2 y en la segunda tenemos FV2B, así con la o FV2C. O también tenemos, por ejemplo, la T251 o T252, así sucesivamente. Pero dice que, sin embargo, debe ser más conveniente y lógico determinarlas de manera FT2 y FT3 en vez de FT2 y F2B. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona pueda llegarse a confundir o simplemente es una manera más cómoda de poder llegar a encontrar los instrumentos que se vayan a querer utilizar. Nos dice que el sufijo se puede aplicar de acuerdo a las siguientes pautas. El primero, el componente que debe emplear es una letra, que puede ser A, B, C, D, todas las letras. Para más subdivisiones de un lazo, se designará sufijos alternos, tanto en series como en números, y el registrador multipunto de temperatura se puede enumerar como T251, T252 y T253, como ya lo mencioné anteriormente respecto a lo que son las etiquetas. También encontramos lo que son los símbolos. Los símbolos nos dicen que nos ayudan a identificar la instrumentación en los diagramas y planos. También nos dice que es una identificación típica para lo que es la instrumentación y las interrelaciones funcionales. Los símbolos nos indican que varios instrumentos aparecen en los que son las aplicaciones de formas típicas y que la forma de representación que se entrega no constituye a un método recomendado en lo que son las ilustraciones de mediciones o control. Tenemos como por ejemplo de símbolo lo que es el círculo, el cual nos dice que se puede usar como símbolo distintivo en válvulas de control, que cuando se desea marcar como etiqueta, en circunstancias se puede encontrar en circunstancias con líneas de conexión del círculo al símbolo, donde el instrumento se dibuja cerrada, pero sin tocarlo.
En otras palabras, el círculo representa lo que es un instrumento propio. Tenemos un ejemplo de los que son un flank, o también conocidas como bridas, de orificio o una válvula de control, que son partes de un sistema mayor que no necesita lo que es mostrarse con etiqueta numerada en el diagrama, pero que además de esto, cuando hay un elemento primario conectado a otro instrumento en un diagrama, el uso del símbolo va a representar el elemento primario en el diagrama y este es opcional. Ya, aquí tenemos otro ejemplo para lo que son estas notaciones. Bueno, tenemos que podemos encontrar una notación de 3, 9 PSI y de 9, 15 PSI adyacentes a lo que son las líneas de señal de dos válvulas donde operan rangos que permiten una completa compresión. O también cuando dos válvulas operan de modo separados o mezclan una señal común en las notaciones, pues podemos encontrar de 315 PSIC y 15 3 PSIC juntos con el modo de falla que permiten ver el desarrollo de la función del mismo. Ya, siguiendo con lo que son los símbolos, pues encontramos que los diagramas siempre van a requerir lo que son legibilidad, donde la etiqueta de numeración siempre debe dibujarse con orientación horizontal. Nos dicen que los símbolos pueden tener cualquier orientación y siempre va a facilitar la comprensión del sistema. Y por último tenemos que las líneas de señales se pueden dibujar en los diagramas entrando o saliendo de una forma apropiada a un símbolo y en un ángulo. Esta a razón de que se pueden agregar flechas en direcciones a las líneas de señal cuando se da la dirección de flujo. Pues aquí podemos ver ejemplos de algunas señales algunas flechas de señal. Ya, al referirnos a lo que son las líneas de alimentación eléctrica, neumática u otras, estas nos dicen que no se indican a menos de que sea estrictamente o esencial para la comprensión de la operación del instrumento de lazo. Dice que esta es una línea de señal en la cual es suficiente para representar la conexión entre dos instrumentos en los diagramas de flujo o aun cuando la conexión física tenga más de una línea. También esta nos dice que la secuencia que muestra en sus conexiones los instrumentos o las funciones de lazo deben reflejar la función lógica y el flujo de información. Y lo que es un lazo eléctrico siempre va a utilizar lo que son señales análogas de tensión empleado para ellos dos cables en paralelo. Mientras que un lazo emplea una señal análoga, el de corriente emplea una conexión también en serie. Tenemos lo que es, por último, lo que es la profundidad o detalle que se emplea en cada documento o presentación, donde queda el criterio del usuario o estándar. Los símbolos y las designaciones del estándar pueden ser descritos en ambos, en componentes o en funciones. Los esquemas y los papeles técnicos normalmente tienen simbología e identificación que son altamente simplificadas, donde el diagrama de flujo de un proceso son generalmente menos detallados que los diagramas de flujo de ingeniería, y nos dicen que los diagramas de flujo de ingeniería siempre van a poder mostrar lo que son los componentes de la línea, pero que también se puede diferir según el usuario en la cantidad de detalles de la línea misma o en cualquier caso que debe ser establecida en lo que son las consistencias por cada aplicación. Pues estos son los temas fundamentales de los 4 primeros puntos de lo que son las normas ANSI. Gracias.